Lisboa, octubre de 2023. La ciudad amanecía envuelta en esa niebla tenue que hace que las cosas parezcan no del todo ciertas. Lucía caminaba por el Bairro Alto, por sus calles empedradas, con el paso lento de quien no busca nada, pero desea encontrarlo todo. Había llegado hacía unas semanas, escapando del ruido sordo de una etapa gris en su vida. Después de una relación de 2 años, Martín, su pareja, rompió con ella de forma inesperada, justo cuando Lucía pensaba que avanzaban hacia un futuro juntos. Sus pensamientos intentaban ser positivos. Las cosas son así. A veces el amor se desvanece sin explicación, y aunque le doliera, tenía que aceptarlo. Pasar página. Ser fuerte. Su trabajo como restauradora de arte la había llevado a cuidar fragmentos del pasado de otros, mientras el suyo se deshacía sin que nadie lo notara. Paseando, de pronto observó una vieja librería cuyo letrero descolorido decía «Libros antiguos» y entró por azar, si es que el azar existe. Dentro olía a papel dormido, a madera antigua y a humedad noble. El dueño, un hombre de barba blanca y ojos como 2 puntos suspensivos, no dijo palabra al verla entrar. Solo asintió, como si ya supiera que venía. Lucía se perdió entre estanterías que parecían no acabar nunca, tocando los lomos de los libros como si cada uno le respirase algo distinto en la palma. Buscaba un ejemplar relacionado con la restauración y encontró uno titulado «Técnicas de conservación y restauración de pintura». Fue entonces cuando, al abrirlo, cayó una postal al suelo. El reverso estaba amarillento, pero la tinta aún resistía. 18 de octubre. En el Mirador. Si aún crees en lo que fuimos, te estaré esperando hasta el último toque de la campana. J. Lucía se guardó la postal y se marchó de la librería. Esa noche, Lisboa llovía como si lavara recuerdos. Regresó empapada al pequeño estudio que alquilaba en la Rua da Rosa. El abrigo abierto dejaba ver el contorno de su cuerpo, una silueta esbelta, de curvas discretas pero firmes. Los ojos, grandes, de un verde profundo con vetas grises, conservaban algo intacto. Se desvistió despacio, sin apuro, como quien se quita el día de encima. Una ducha y una taza de té caliente devolvieron el color a sus mejillas. Se cubrió con un suéter ancho de lana cruda y se sentó con las piernas cruzadas sobre la alfombra, frente a la mesa. Encendió una lámpara de la mesita que emitía una luz cálida y trémula. Extendió la postal con cuidado. La analizó de nuevo. La letra era firme, con un trazo que hablaba de urgencia contenida, de esperanza y de algo más. El 18 de octubre, era en 3 días. ¿Y el mirador? ¿Cuál de todos? Lisboa estaba hecha de miradores, como si la ciudad entera quisiera asomarse a su propio pasado. Podría probar con el más antiguo, el mirador de Santa Catarina. Pero no tenía la certeza. Necesitaba más pistas. Al día siguiente, Lucía volvió a la librería. No sabía por qué. Tal vez esperaba encontrar otro mensaje escondido, otra pieza suelta en ese tablero invisible que parecía empezar a desplegarse. El librero, al verla entrar, levantó la vista levemente, con ese gesto que hacen los que ya han visto muchas historias comenzar en silencio. ¿Volviste? Dijo con voz rasposa, como si hablara poco y pensara demasiado. Lucía se acercó al estante donde había encontrado el libro. Lo hojeó de nuevo, sin saber bien qué buscaba, y se dirigió al librero. ¿Suele pasar que los libros tengan postales dentro?, preguntó ella, fingiendo naturalidad. El hombre arqueó una ceja. A veces se usan como marcapáginas, pero no es lo habitual. Lucía se acercó al mostrador con el ejemplar en la mano. Ayer, dentro de este libro encontré una postal con un mensaje. ¿Recuerda quién lo trajo? El hombre se quedó pensativo. Durante un tiempo, venía una mujer. Siempre los jueves. No hablaba mucho. Pidió ese libro varias veces, creo. Nunca lo compró. Solo lo abría, leía unos minutos y lo devolvía al mismo sitio. Me llamó la atención, no parecía interesada en la restauración. Más bien, parecía buscar algo entre las páginas. Lucía sintió un nudo en la garganta. Era como si aquel gesto tuviera un propósito secreto. ¿Recuerda cómo era? El librero asintió. Alta. Pelo oscuro, recogido con una cinta de terciopelo. Vestía con sobriedad, pero con una elegancia difícil de disimular. Y algo en ella parecía estar siempre a punto de romperse. Usaba un perfume a violetas. Ese aroma no se olvida.
¿Sabe cómo se llamaba? Solo me dijo que se llamaba Violeta. El hombre desapareció unos segundos tras el mostrador y regresó con un libro forrado en papel beige. Lo colocó con cuidado, como si supiera que Lucía había venido por eso. Lo olvidó aquí una tarde. Nunca volvió a buscarlo. De eso, hace ya 20 años. Lucía lo abrió. Dentro, una flor seca, aplastada entre las páginas como un suspiro detenido en el tiempo. En la primera hoja, una dedicatoria escrita con tinta dorada. Para ti, que siempre sabes cómo me facer feliz. J. En el interior, la agenda contenía fragmentos de un diario íntimo. Violeta relataba el amor que compartía con J, un amor clandestino. La última entrada estaba fechada un mes antes de la fecha del encuentro, el 18 de septiembre. Lucía se sentó en el suelo, el corazón latiéndole con fuerza. Las piezas comenzaban a encajar. ¿Puedo llevarme la agenda unos días?, preguntó. El librero asintió. Lleva aquí 20 años esperando. Tal vez ya es hora de que alguien la lea. Lucía prometió devolverla. Y salió a la calle sintiendo que algo que no era suyo, le ardía dentro del pecho. Por primera vez en mucho tiempo, su corazón no dolía por ella. Latía por alguien más. El 18 de octubre llegó sin anunciarse, silencioso, como las cosas que realmente importan. El sol se arrastraba tímido sobre los tejados. Las campanas de Santa Catarina comenzaban a marcar las 6 cuando Lucía llegó al mirador. Llevaba la agenda bajo el brazo y la postal en la mano. No sabía exactamente qué buscaba. Solo sentía que debía estar allí. Entonces lo vio. Un hombre atractivo, de unos 40 y pocos, apoyado en la baranda de hierro. Tenía el porte sereno y la expresión tranquila de quien ha aprendido a vivir con preguntas sin respuesta. El cabello algo despeinado por el viento, más descuido que intención, y unos ojos grises que no buscaban, pero encontraban. Y en su mano, una postal idéntica a la suya. Se miraron sin hablar. Durante unos segundos, el silencio no fue incómodo, sino denso. Como si el aire reconociera algo entre ellos antes que ellos mismos. Él fue quien habló primero, con una voz grave y contenida, como si no supiera si debía preguntar o callar. Perdón. ¿Dónde consiguió eso? Lucía bajó la mirada hacia el papel, como si acabara de recordar que lo tenía en la mano. Luego alzó los ojos y habló con honestidad, pero también con cautela. La encontré entre las páginas de un libro, en una librería antigua, junto con esta agenda olvidada. No sé bien por qué, pero sentí que había una historia detrás. Quise entenderla. Tal vez me he entrometido en algo que no me pertenece, dijo Clara. Marcelo la miró con una mezcla de sorpresa y resignación. Pensé que eras ella, pero cuando te has girado he visto que eras demasiado joven. Lucía frunció levemente el ceño. ¿Ella?, preguntó. ¿Quién era ella? ¿Y por qué esa misma postal que también está en tu mano? Marcelo suspiró. Su voz bajó un tono, como si al decirlo reviviera algo que aún dolía. Este es el 10º año que subo aquí, con la postal. Mi padre fue Joaquín dos Reis. Cada 18 de octubre venía a este lugar, siempre con la esperanza de volver a verla. ¿A Violeta? Nunca apareció. Mi padre murió hace 10 años. Antes de irse, me pidió que no dejara morir la promesa. Que cada 18 de octubre trajera la postal. Por si ella regresaba. O por si alguien, algún día, traía algo suyo. Lucía abrió la agenda. Le mostró la última nota de Violeta. Marcelo la leyó en silencio. Y al terminar, cerró los ojos. Una lágrima le temblaba en el párpado. Él tenía razón. Ella sí lo quiso. Solo que el destino fue más rápido que su voluntad. Alzó la mirada hacia Lucía. No con tristeza. Con algo nuevo. Algo inesperado. Una rendija abierta en el pasado. Una puerta que, sin buscarlo, se había vuelto a entreabrir. Marcelo sonrió. Quizá, si te apetece, podemos tomar un café y te explico la historia completa, o, podemos si prefieres, hablar del presente, no del pasado. El viento sopló suave, levantando apenas una esquina de la postal. No hacía falta decir nada más. Las palabras ya habían sido escritas. Y ahora, al fin, alguien las había leído. Marcelo volvió a su estudio de fotografía en un pequeño local escondido en una callejuela de Alfama, donde revelaba retratos en blanco y negro.
como si fueran recuerdos que alguien había olvidado revelar. Lucía, al estudio de restauración. Pero cada tarde, cuando el sol comenzaba a teñir de ámbar los adoquines de Lisboa, se encontraban en silencio, como si fuera lo más natural del mundo. Al principio, compartían libros. Después, cafés. Luego, calles. Y una noche, sin anuncio, sin promesa, sin prisa. Compartieron el peso del tiempo que habían llevado a cuestas sin saberlo. No fue un amor urgente. Fue un amor que sabía esperar. Como una postal sin sello que, por fin, llega a su destino. Desde entonces, cada 18 de octubre suben juntos al mirador. No por nostalgia, sino para recordarles a los que ya no están, que alguien, al fin, llegó a tiempo.